¿Quieres aprender acerca de administración de empresas y no sabes por dónde empezar? Pues te tenemos este videojuego que te ayuda y te da los conocimientos básicos de administración de empresas a la vez que juegas con él. Esto te ayudará a entretenerte y a la vez adquirir esos conocimientos para crear tu propia empresa y saber cómo debes administrar todo tu tiempo, cómo hacer para que al final del día tengas más ganancias que pérdidas. A continuación te presentaré un poco de cómo se ve el videojuego. Resumiendo un poco de qué va el juego, usted es un personaje hecho en 2D, pixel art, y se supone que está dentro de su propia empresa y tiene que administrar de tal manera el tiempo que genere más dinero de la pérdida que se generará en el día. El juego se desarrollará en horario laboral, es decir, usted tendrá como una especie de reloj, dice que iniciará a las 7 de la mañana y se acabará a las 6 de la tarde. Esto lo que hace es que usted tiene que administrar su tiempo y su dinero antes de que el tiempo acabe, para que así tenga más ingresos que egresos en el día. Si usted tiene más egresos en el día que ingresos, usted habrá perdido. ¿Cómo se administrará esto? Usted generará una cantidad de dinero por segundo que irá cambiando con respecto a las actividades que haga. Tiene unos minijuegos, que son minijuegos, usted tendrá que ir haciéndolos y cuando está en el proceso del minijuego no estará generando dinero. De hecho, se le quitará una parte del dinero porque el costo mejora. Cuando usted termine el juego, la cantidad de dinero por segundo que se genera aumentará. Tiene que ir sabiendo cómo administrarlo para que el juego pues simplemente tenga más ingresos que egresos. Bueno, en cuanto a las tecnologías que utilizamos, primordialmente el motor de videojuegos que utilizamos es Unity, por múltiples razones. En primer lugar, es una herramienta muy robusta para crear videojuegos, es muy fácil de usar, nos facilitó muchas tareas. Típicamente si hubiéramos hecho el juego en otra plataforma como por ejemplo Python, puro Python y usar una librería de juegos, nos hubiera tocado implementar lo que son las colisiones, dibujar los objetos en la escena, manejar una ventana, etcétera, etcétera. Unity te lo facilita mucho. En nuestro diagrama de clases tenemos Unity. Al ser un motor ya de videojuegos más robusto, tiene diferentes tipos de objetos. El objeto tradicional que conocemos como tal es uno de los tipos de objetos que existe. Sin embargo, aquí estamos heredando de otras clases. Primordialmente existe la clase MonoBehavior, que es la que primero se aprende en Unity. MonoBehavior es cualquier objeto que exista en la escena. Es un Game Object. Esa es la palabra que vamos a estar utilizando. El Game Object es cualquier objeto que se mueve en la escena. Y los objetos que tenemos aquí, como por ejemplo Player Controller, Input Controller, son componentes de ese Game Object. Entonces, un Game Object puede tener el Player Controller, Input Controller, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, tenemos múltiples que heredan de MonoBehavior, que son objetos en escena, y tenemos dos, que son Scriptable Objects. Los Scriptable Objects son más que objetos en escena, son un contenedor de información más semejante a lo que normalmente conocemos como objeto en programación. Entonces, en cuanto a los Scriptable Objects, vamos a empezar por aquí, que es los que menos hay. Tenemos un objeto de diálogo que guarda simplemente una lista de múltiples strings que luego se van a imprimir. Y tenemos una tipografía pues única para que hicimos nosotros, que se hace con sprites y pues tiene todas sus propiedades. Luego con MonoBehavior tenemos primero un controlador del dinero del jugador, el cual controla a qué tasa gana plata, cuánto tiene que perder, etc. Tenemos un Game Controller, que es el que se encarga de crear los objetos de juegos. El juego de mover RAM es un objeto por separado. Tenemos otro que es el de hundir el botón por un cierto tiempo, es otro objeto. Y la idea es que cualquier otro juego que se añada también van a ser objetos. Todos esos objetos, cuando se completan, le envían un mensaje a Game Controller que determina si ya se pasó el juego o no. Y eso hace sus respectivos cálculos en cuanto a darle la plata, decirle al Money Controller que le pague al jugador, etcétera, etcétera. Adicionalmente, el Game Controller también tiene la lista de objetos de juegos y aleatoriamente elige uno cuando sea necesario, que se tiene que mover, etcétera, etcétera. Es por eso que tiene una relación de agregación. El Input Controller Mouse Cursor depende del Input Controller, porque el Input Controller es el que determina qué se va a hacer cuando se hunde el mouse, etcétera. El mouse simplemente es el cursor que existe en la escena. Luego, Draggable Object es una propiedad que se le puede poner a un objeto. Lo utilizamos en los juegos, en los jueguitos, para poder literalmente mover objetos. El mouse cursor drags draggable object. El mouse cursor directamente interactúa con el draggable object. El clock es simplemente un objeto que lleva el conteo del tiempo que ha pasado en el juego, etc. Y acá abajo tenemos el sistema de diálogo, que realmente pues es un poco largo, son muchos parámetros,
Pero en pocas palabras, el Dialogue Controller genera un diálogo. El diálogo simplemente itera sobre listas de un diálogo, sobre líneas de un diálogo. Dentro del proyecto no hubo algo esencialmente complejo. Lo más complejo que hubo fue las relaciones entre clases, ya que todo debía estar conectado, o al menos la mayoría de cosas, ya que al ser un videojuego, todo debería tener la información de muchas de las cosas que están pasando dentro del videojuego, para que así cada objeto pudiera usar esa información a su favor. Un claro ejemplo de este es el Game Controller, que se encarga de muchas partes del juego, tal como los clocks, los minigames, lo del Money Controller, etc. Hay otro, por ejemplo, el Minigame Controller, que tiene una relación con Money Controller y Clock Minigame. Muchas de estas clases, como se pueden dar evidenciadas aquí en este UML, están conectadas con muchas otras, y esto fue complejo de realizar, ya que era difícil saber qué debería ser necesariamente conectado y qué no, ya que una mala conexión podría afectar la vulnerabilidad del videojuego o incluso hacer que el juego vaya más lento. Bueno, continuando la idea de mi compañero Cristian, realmente ese es el problema. Como si uno mira nuestras clases, realmente el código no es tan complicado, perdón. O sea, hay una que otra que sí es como de mediana complejidad, que toca acceder a los atributos de otro objeto, hay que manejar referencias entre objetos, eh, llamamos métodos de otros objetos, presionar, o sea, al final, bueno, o sea, no hay, la complejidad es realmente bastante media, tirando más a baja. El problema aquí fue más relacionar todo, porque por ejemplo, Game Controller lleva una lista de objetos, literalmente de Game Objects, y cada Game Object corresponde a un juego. El problema, por ejemplo, es que cada juego, como la naturaleza de cada minijuego es diferente, cada minijuego puede tener diferentes clases, diferentes objetos con diferentes comportamientos. O sea, no se puede abstraer más. O sea, literalmente no se puede abstraer más de ahí. Y por ejemplo, el Game Controller tiene que comunicarse con cada juego, o sea, con cada minijuego, para que al minijuego le diga si ya se pasó o no se pasó. Y en dado caso, por ejemplo, Game Controller tiene que conectarse con el Money Controller, que hace parte, un momento, con el Money Controller acá arriba, que es el que se encarga de decir cuánta plata tiene el jugador. Y luego eso tiene que comunicarse con el cantidad a cobrar para poder mostrar y saber qué cantidad de plata se le va a deducir al jugador en la siguiente mejora. Que cuando, por ejemplo, la primera mejora vale $10, la segunda vale 20, etcétera. Entonces eso también se tiene que tener en cuenta. Además, con la posición del jugador, y que además cada objeto, por ejemplo, ya pues poco más alejado de este ejemplo, cada objeto tiene que tener su propio objeto de diálogo, que es lo que le dice al controlador de diálogo acá arriba qué diálogo tiene que imprimir. Entonces, por ejemplo, para el cofre tiene su propio objeto que dice This is a chest. La lámpara, por ejemplo, ni siquiera necesita un diálogo, necesita llamar un método para apagar la luz. Y ambos usan el mismo código Interactable Object. Entonces, estructurar todo eso para que fuera intercambiable fue realmente el reto, más que como tal programar una funcionalidad en sí. Cabe destacar que si habláramos en términos de código nada más, el código más complejo realmente fue el de imprimir una línea de texto, porque tocaba un string volverlo una lista de caracteres, y por cada carácter nuestro asset de texto tiene la funcionalidad de que si lo pones entre corchetes, triángulo, no me acuerdo cómo se llama el símbolo, pero si lo pones entre los triangulitos de mayor y menor, le puedes poner tags. Entonces tags C0 referencia a un objeto 0, a un color 0, perdón, dentro del script. Entonces el texto dentro de esos tags va a salir de ese color. Si le pones W, sale ondulado y hace una función de seno. Esos efectos, pues lograrlos, tuvimos que implementarlo con manipulación de strings en PrintLine. Entonces toca recorrerlo, si encuentra tag, ir al siguiente, detectar la letra, para cada letra prender flags, y después cuando se cerrara ese tag, imprimir el texto teniendo en cuenta esos flags. Y pues eso realmente fue la función más compleja, por así decirlo. Sin embargo, no lo mencionamos ni no le dimos como tanta importancia, porque pues sabemos que eso es algo más de interfaz gráfica que realmente funcionalidad del juego. Pero pues consideramos que era válido mencionarlo. Y bueno, ese es nuestro proyecto.
Esperamos que les haya gustado. No olviden darle like al video para el bono y pues sí. En el GitHub ponemos el archivo del proyecto por si lo quieren jugar. Y bueno, muchas gracias por su atención.